En esta exposición hablaremos sobre la norma 16ª del título preliminar del Código Tributario. Esta fue incorporada mediante el Decreto Legislativo 1121 en julio del 2012, en el que se incorpora la cláusula general antielusiva. En otras palabras, es una regla que permite a la SUNAT revisar operaciones que, aunque parecen legales, se realizan principalmente para pagar menos impuestos y no tienen una razón económica o comercial real. Desde su entrada en vigencia se han generado debates, debido a que, por un lado, se considera que es una herramienta necesaria para evitar que los contribuyentes utilicen mecanismos para reducir su carga tributaria y que se asegure el deber tributario. Y por otro lado, existen especialistas que cuestionan su constitucionalidad. Esto debido a que consideran que puede afectar principios como la legalidad, reserva de ley y la seguridad jurídica. La principal controversia radica en que la norma utiliza conceptos poco precisos como el de acto artificioso, ya que este no define exactamente lo que significa y por ello su aplicación depende mucho de la interpretación de la administración tributaria y esto genera incertidumbre ante los contribuyentes al momento de tomar decisiones económicas. Ahora pasaremos al concepto del hecho imponible, pero antes de hablar sobre este tema debemos conocer la hipótesis de incidencia. Esta es la descripción que hace la ley de los hechos que estarán sujetos al pago de un tributo. Es decir, la ley va a señalar con anticipación qué situaciones van a generar una obligación tributaria. Y cuando uno de estos hechos ocurre en la realidad, la hipótesis de incidencia se va a convertir en un hecho imponible y desde ese momento van a ser la obligación tributaria. Para saber si existe un hecho imponible, la hipótesis de incidencia está conformado por 4 elementos. El primero es el subjetivo, que responde a la pregunta de quién debe pagar el tributo. El segundo es el aspecto objetivo o material, que responde a qué hecho va a ser gravado. Y el tercero es el aspecto temporal, que indica cuándo nace la obligación tributaria. Y el último es el aspecto espacial, donde nos indica dónde ocurrirá ese hecho. Estos 4 elementos permiten verificar si una situación cumple con lo establecido en la ley y, por lo tanto, si corresponde al pago de un tributo. En pocas palabras, la hipótesis de incidencia es lo que prevé la ley y el hecho imponible es la previsión, pero hecha realidad. Esta diferencia es importante para nuestro tema porque la norma 16ª permite que la SUNAT analice si lo que hizo el contribuyente realmente corresponde al hecho imponible previsto en la ley o si en realidad la operación que realizó tiene otra naturaleza económica. En esta exposición hablaremos sobre la norma 16ª del título preliminar del Código Tributario. Esta fue incorporada mediante el Decreto Legislativo 1121 en julio del 2012, en el que se incorpora la cláusula general antielusiva. En otras palabras, es una regla que permite a la SUNAT revisar operaciones que, aunque parecen legales, se realizan principalmente para pagar menos impuestos y no tienen una razón económica o comercial real. Desde su entrada en vigencia se han generado debates, debido a que, por un lado, se considera que es una herramienta necesaria para evitar que los contribuyentes utilicen mecanismos para reducir su carga tributaria y que se asegure el deber tributario. Y por otro lado, existen especialistas que cuestionan su constitucionalidad. Esto debido a que consideran que puede afectar principios como la legalidad, reserva de ley y la seguridad jurídica. La principal controversia radica en que la norma utiliza conceptos poco precisos como el de acto artificioso, ya que este no define exactamente lo que significa y por ello su aplicación depende mucho de la interpretación de la administración tributaria y esto genera incertidumbre ante los contribuyentes al momento de tomar decisiones económicas.
Ahora pasaremos al punto 1.3, que es la determinación del hecho imponible en el sistema tributario. Este consiste en verificar si una situación que ocurrió en la realidad coincide con lo que la ley establece como hecho generador del tributo. Solo cuando esa coincidencia exista puede afirmarse que nace la obligación tributaria. Este procedimiento comprende varias etapas. Primero se verifica efectivamente que ocurrió el hecho imponible, luego se identifica quién es el deudor tributario, después se calcula la base imponible y finalmente se determina el monto del tributo que corresponde pagar. Este proceso puede iniciarlo el propio contribuyente al presentar su declaración tributaria. Sin embargo, si ello no ocurre o hay incumplimiento, la administración tributaria puede iniciarlo mediante sus facultades de fiscalización y control, utilizando la información necesaria para comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Cuando las operaciones son complejas o están estructuradas para obtener ventajas tributarias, identificar el hecho imponible verdadero va a ser difícil. Por esa razón, la norma 16ª del Código permite que la administración tributaria no solo analice la forma jurídica de una operación, sino también su contenido o realidad económica. Es decir, va a buscar verificar si la operación tiene una finalidad económica real o si fue diseñada únicamente para reducir o evitar el pago de impuestos. También es muy importante precisar que la norma 16ª no va a crear nuevos tributos ni nuevos hechos imponibles, ya que su finalidad va a ser determinar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas por el contribuyente y diferenciar una planificación tributaria válida de una conducta elusiva. Por ello, la determinación del hecho imponible es una etapa muy importante, ya que permite establecer si realmente nació la obligación tributaria y cuál es el tributo que corresponde pagar, siempre respetando la ley y el principio de la seguridad jurídica. En el sistema tributario peruano, los contribuyentes pueden adoptar distintas conductas frente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entre las más importantes se encuentran en primer lugar la elusión tributaria, que consiste en utilizar mecanismos o estructuras legales para poder reducir las cargas tributarias sin infringir directamente la ley. Sin embargo, algunas veces estas operaciones pueden ser artificiales o carecer de una verdadera finalidad económica. Por ello, la SUNAT, mediante la norma 16 del Código Tributario, tiene la facultad de analizar estas operaciones y exigir el pago del tributo correspondiente cuando se comprueba que solo buscan obtener una ventaja fiscal de manera indebida. En segundo lugar, podemos encontrar que la evasión tributaria es una conducta ilegal mediante la cual el contribuyente evita el pago de impuestos incumpliendo la ley. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se ocultan ingresos, se falsifican documentos o inclusive se omiten declaraciones tributarias. A diferencia de la ilusión, la evasión implica un engaño de forma directa a la administración tributaria y puede constituir un delito sancionado de forma administrativa y penalmente. Por otro lado, existe el fraude a la ley, que se produce cuando una persona utiliza una norma jurídica de la manera indebida para poder evitar la aplicación de otra norma obligatoria y obtener de esa forma un beneficio contrario a la finalidad del ordenamiento jurídico.